Bueno, pues vamos a intentar empezar este maratón con unos invitados muy especiales. Y bueno, si conseguimos que se sienten todos y se pongan en orden, pues arrancaremos estos 30 años de Radio Crash, estas 30 horas que bueno, que ya comenzamos hace aproximadamente 14 minutos y que bueno, pues van a continuar hasta mañana a las 7 de la tarde. Tenemos en nuestros estudios en este momento a 4 de las personas que, bueno, se les ocurrió hace más de 30 años ya organizar y montar una radio. Están aquí en el estudio Casimiro, Manuel Couto, Chema Castillo y Ángel Alonso, 4 de esas personas con las que vamos a charlar en los próximos minutos para conocer un poco la historia del nacimiento de esta radio. Bueno, muy buenas. Buen día, Egunon. Buenos días, vos días. Buenos días. Bueno, para empezar, lo primero, ¿cómo surgió, cómo fue el origen de montar una radio aquí en Xixón como Radio Crash? Lo primero es eso, lo primero es aclarar que no somos invitados, sino que estamos en casa. Bueno, yo creo que eso es lo mejor que lo explique Chema, que yo el liante para todas estas cosas. Exacto. No lo sé muy bien, era... yo creo que éramos un grupo de indignados, completamente cabreados con lo que los medios de comunicación nos ofrecían en Xixón, una ciudad que estaba cruzada de huelgas, de manifestaciones, de protestas, el cierre del naval, de numerosas empresas. Era la crisis de los 80, ¿no? Y entonces había una ciudad que hervía en movilizaciones y en pelea, y había unos medios de comunicación que se hacían escasamente eco de aquello. Y luego éramos un grupo de activistas en movimientos muy variados, en el mundo de la enseñanza, en el mundo... De aquella estaba el asunto aquel de OTAN de entrada no, de Felipe González, y entonces había una especie de cabreo, yo creo que muy generalizado en los círculos así más activos y de izquierdas de la ciudad, porque una cosa era lo que ocurría en la realidad y otro era el reflejo de aquello en unos medios de comunicación completamente acartonados, cargados además de publicidad, y que daban una imagen de la realidad completamente distorsionada, ¿no? Y entonces, al calor de eso y de otras experiencias que había en el país, yo recuerdo aquella que Radio Clara era un poco una radio libre de Valencia, era un poco el modelo que inspiró Radio Crash, y algunas otras experiencias, pues nada, nos juntamos un grupo de treintañeros con ganas de manifestar nuestra indignación, y así empezamos a discutir si montábamos una radio o no. Y echamos muchas discusiones, mucho pincheo, mucha cena, hasta que conseguimos durante un año y pico empezar a concretar aquello, ¿no? Yo creo que es un poco el asunto, ¿no? Sí. Hombre, ha sido un poquito dulce, ¿no? O sea, éramos unos rojos impenitentes, seguimos siéndolo, solo faltaba. Y cuando nos pusieron delante el señuelo de la OTAN, dijimos, ¿qué? Os vais a enterar. Bueno, luego nos dieron una paliza, eso es cierto, y no es malo reconocerlo, pero demostramos que se podía hacer otra cosa, y sobre todo demostramos que en esta ciudad hay otra manera de hacer radio, hay otra manera de hacer comunicación, y que las cosas tienen un futuro y una continuidad. Sobre todo teniendo en cuenta que ya casi pasaron 30 años. Bueno, pasaron 30 años desde aquellas primeras reuniones o cenas, eso que comentabais. ¿Qué fue lo que más dificultad encontrasteis a la hora de decidir arrancar? No sé si la cuestión técnica, la cuestión de gente que pudiera rellenar la parrilla. Bueno, Couto, que era el manitas, que nos cuente un poco, a ver, cómo se montó la radio.
Bueno, nosotros no empezamos con un tantán de milagro, ¿eh? O sea, porque teníamos claro que teníamos que emitir, pero... y vamos, la diferencia del tantán a lo que teníamos cuando lo instalamos allá encima de Vía, a la altura del cerro, era poca, ¿no? Más que había una antena encima. No, bueno, no fue esos los mayores problemas. Los mayores problemas fueron, al principio, un poco también el abuchare que nos intentaron meterles a autoridades, ¿no? Porque estaban empeñados en que, bueno, lo primero era un audito para ellos, de que hubiera una radio libre. O sea, una radio que no fuera comercial, que dijera a la gente lo que quisiera, que expresara sus opiniones, y además que fuera tan heterogénea como fue desde el primer día, ¿no? Porque era una radio donde conciliábamos desde la crítica social más radical hasta el cultivo de la canción popular. O sea que la radio caracterizóse precisamente por una libertad de expresión muy grande, que nunca ocasionó problemas, salvo algunas pequeñas situaciones que con cualquier sitio pueden salir, pero que no tienen ni la categoría de anécdota. ¿Cómo arrancamos? Bueno, la prolongación de ese periodo de cenes, que ya quedó claro de que no fue la constitución del espíritu de Radio Gras, pero no físicamente de Radio Gras, pues prolongóse, como decía Chema, ya con muchos cenes y con muchos cafés y con muchas charlas. Una de las razones era, bueno, que como éramos amigos, gustábamos menos tan frecuentemente y charlar de todo, y también de la radio, y además la otra era, bueno, pues que estábamos viendo cómo nos hacíamos con 4 perres para poder montar la radio, que claro que eso era un problema, porque las radios comerciales ese tema normalmente solían tenerlo bastante resuelto con los patrocinadores o con los capitales, que incluso ya les montaban por el interés de dominar los medios de comunicación, ¿no? Y nosotros, bueno, pues en eso tenemos que decir que fuimos unos adelantados, ¿no? Porque ahora cuando se lleva eso del crowdfunding y todas estas cosas, nosotros ya íbamos haciendo un cesto con perres que llevaba rigurosamente, quiero recordar que era Margarita la que nos llevaba los cuentes, una mujer, porque en manos de hombres eso era terrible. La sensatez, claro. Y entonces, merced a eso y, bueno, la improvisación que hicimos gala todos de ella, pues logramos arrancar con las primeras emisiones, ¿no? Desde el cerro, con un temor terrible a los vecinos, porque éramos conscientes de las limitaciones tecnológicas que tenían nuestros equipos y que podían, pues, provocar interferencias en el vecindario y tal, pero tuvimos la suerte de que teníamos una de las lenguas más afiladas de Cimavilla a nuestro lado. Y entonces esa empezó a decir por el barrio que esos son buenos niños, y bueno, sí, costóme andar casa por casa poniendo filtros para quitar las interferencias y tal, pero ya como lo arreglábamos, y siempre teníamos que arreglar algo más que lo que causábamos, porque nos lo atribuían todo. Saturnina, persona inefable que a partir de ese momento adoptónos y resolviónos, pues yo creo que el 90% o el 99% casi de los problemas que podíamos haber tenido en el arranque, que es lo difícil para estas situaciones, ¿no? Como se nota que lleváis mucho tiempo haciendo radio, os pediría que cuando habléis os acerquéis un poco al micro, a recordar aquello de los 4 dedos de distancia, que seguramente lo explicasteis muchas veces a la gente cuando empezaba a hacer radio y que ya se os olvidaba. Creo recordar que en alguna ocasión, conmemorando algo, también hablabais de que el primer programa lo habían hecho Casimiro y Margarita. Casimiro, cuéntanos ¿en qué consistió aquel programa, si te acuerdas, de allá por octubre de 1985? Bueno, teníamos un conjunto de programas que cada día hacían personas diferentes. Creo que nosotros nos tocó un jueves, y yo creo que fue un jueves cuando empezó la emisión. Lógicamente era un programa de comentarios de carácter político, música y una serie de cosas. Realmente era algo zarrapastroso, en el caso nuestro, en última instancia, porque siempre estaba Couto llamando por teléfono que estáis saturando las ondas, porque gritábamos como animales delante de los micrófonos y tal, y yo creo que fue eso. Me dijeron, mira, mañana te toca a ti. Digo yo, ¿qué hago yo mañana? Y después de pasarme unas horas en casa, pues escribiendo cosas, comentando la situación política general, buscando música y una serie de cosas, pues empezamos con aquello, que si lo llamamos programa sería una exageración, pero bueno, era una cuestión de empezar, y a partir de ese momento pues hubo una continuidad en la programación de Radio Crash. Pero vamos a ver, tíos, ¿es que ya hemos perdido aquí todos la memoria o cómo es esto? ¿No os acordáis del estrepitoso fracaso ante cientos de personas en los bajos del Acapulco? Cuando se nos ocurrió hacer un programa de... del magazine, aquel que el magazine, que además lo hicimos un día para sacar dinero en la época de carnaval. Y bueno, o sea,
es que fue la demostración palpable de que éramos unos patanes haciendo radio. Ingenuos. ¿No? Es decir, antes de emitir por las ondas, emitimos encerrado, digamos así, en un experimento controlado, y aquello fue espantoso. No, aquel programa yo recuerdo además que hicimos, iba grabado previamente, y en casa de cuando vivía Casimiro en la calle Ezcurdia, Casimiro y Margarita, hicimos varias sesiones nocturnas preparando grabaciones, y los vecinos de abajo me golpeaban en el suelo porque debíamos estar armando un escándalo terrible. Y entonces parte de ese programa que hicimos en directo en el Acapulco, por cierto con mucho gran éxito de público, sí, porque había 300 personas, ¿no? Sí, vale. estaba lleno aquello. Iván Lata, que habíamos grabado unos días antes en una casa, que era como lo hacíamos. Y recuerdo yo recuerdo a Bonnie con un secador del pelo haciendo unos sonidos de avión. Efectos especiales, sí. O sea que era todo un disparate, pero nos reímos como locos, ¿no? Preparando aquellos primeros programas. Ya decía Bonnie con mucha razón, decía, joder, 5 minutos en la radio, lo que hay que escribir para llenarlos. Era complicado, sobre todo porque ahora hay muchos más medios tecnológicos que te permiten preparar cosas. Estamos hablando de una época donde, para recordar, sobre todo a la gente más joven que nos pueda escuchar, donde no había internet, no había teléfonos móviles, no había un montón de tecnología que ahora hay. Todo era mucho más casero, y las cintas de cassette eran, bueno, casi el recurso más utilizado a la hora de grabar y de poder luego emitir cosas. Vamos a situarnos en ese momento en que arranca Radio Crash. ¿Cómo se monta la parrilla? ¿Cómo se organiza un poco los programas? Que, no sé, creo que en poco tiempo había bastantes programas ya, ¿no? No sé si fuisteis amenazando a la gente, tienes que venir aquí a hacer un programa como sea. ¿Cómo buscasteis un poco ese colectivo que se fue luego configurando? Hicimos un esquema que yo creo que nos resultó bastante fácil de hacer, ¿no? Es decir, cada uno era del equipo de promotor de la radio, que éramos unos 8 o 9, estábamos los 4 que estábamos aquí, más Margarita, más Chus, más Montserrat, José María Montserrat, Bonifacio Ortiz y Boni. Yo recuerdo a José María. Un recuerdo a José María, efectivamente, era un arquitecto del Ayuntamiento de Gijón, militante de la izquierda radical, era de Zaragoza y falleció hace unos años, ¿no? A José María Montserrat. Chus la vida le llevó a Cuba, y no sé si ahora está viviendo aquí o sigue viviendo en Cuba. Y Boni vive aquí al lado, está avisado, igual cae en cualquier momento, pero bueno, hoy está con actividades muy Podemos, anda el hombre activamente. Y Margarita no sé, pero disculpo su asistencia. Este pequeño grupo, el grupo promotor, nos dividimos un día de responsabilidad cada uno, es decir, que uno estaba responsable de los lunes, el otro de los martes, de los miércoles, así. Y hacíamos un programa común que era un magazine, porque hacíamos de 7 a 9. Y entonces, a partir de ahí, teníamos cubierta la parrilla de la semana, y fuimos añadiendo por adelante y por atrás. La radio empezó a funcionar hacia las 5 de la tarde y cerraba la emisión a las 12 de la 1, excepto el domingo de nuestras desgracias, en que un montón de sportingistas chiflados, algunos de los cuales altas personalidades del Sporting actual, montaban un programa entre fútbol y la barra del bar, y decían mayores barbaridades que se pueden ocurrir a cualquiera en el mundo, y estaban hasta la 1 o las 2 de la mañana. Y hasta que llamaba yo y juraba en arameo, porque aquello ya no tenía nada ni de radio, era un auténtico tugurio que tenían montado aquellos seres. Pero la verdad, dio también mucha difusión entre, digamos, la gente joven y tal. O sea, yo creo que fue también uno de los programas más
agitados, que más preocupación nos dieron, pero al mismo tiempo que también nos dio mucha proyección, ¿no? Sí, el programa que yo de la barra del bar, vamos, solamente había que ver la cantidad de botellas que dejaban en la bañera y las bolsas de plástico de llevar el hielo para ver el éxito que tenían aquellos. Además era en directo, porque el teléfono echaba humo, pero era casi todo en directo hasta los oyentes, ¿no? Bueno, y aquello se fue pegando, yo creo. Cada uno se buscaba la vida, pero bueno, en la radio enseguida empezó. Yo creo que éramos un grupo de gente muy vinculado a lo que se movía en la ciudad, ¿no? A lo que se movía en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo musical. Y entonces enseguida empezó a... o bien porque los comprometías a la gente personalmente, o bien porque cuando echamos tanto tiempo en construir aquella radio y lo comentamos con tanta gente que había una cierta expectativa, ¿no? E inmediatamente se pegó yo con un grupo grande de gente muy vinculado al mundo de la música, al mundo de la cultura de Gijón, pero particularmente... muy volcados en el mundo de la música. Estoy pensando en Jacobo, estoy pensando en que hacía un programa que se llama El Gallo Rojo, guapísimo, hacía un programa de blues y otro de flamenco. Estoy pensando en Chema Paradiso. Enseguida empecé a llegar gente que tenía cosas que decir en el ámbito musical y fuimos componiendo ahí una orquesta, yo creo que funcionó durante un montón de años bastante, bueno, de manera como funcionan estas cosas, ¿no? Pero bastante bien, ¿no? Y ahí se fue completando. Y luego llegó mucha gente joven, ¿no? Mucha gente joven muy vinculada, muchos de ellos han movido a la movida de Milicaca o Insumisión, otros vinculados a todo el Gijón Show, el Session Sound, es decir, que empezó a convertirse aquello en un lugar atractivo para mucha gente joven que oía la radio y que quería hacer radio, ¿no? Seguramente tenéis nombres que añadir de esos primeros equipos de gente que fueron componiendo la radio, ¿no? Bueno, no sé si nombres o en todo caso algo más de intrahistoria, ¿no? Para que la gente que nos escucha sepa cómo eran las cosas aquellas. El famoso magazine de las 2 horas, eso era la editorial política. Es decir, era el contrapaís de la época, que era la función dominante, el país, la SER, la COPE, etcétera, etcétera. Y nosotros éramos los que le echábamos un poco de pimienta al asunto, ¿no? Después, la apertura a todas esas personas que has nombrado, a todos los sectores, fundamentalmente sectores de la música, y los sectores de la insumisión. Eso fue un paso que hay que agradecerte, por cierto, lo viste claro, como tantas otras cosas, y sí, aquello cambió por completo la piel de esta ciudad. Sí, tocamos palos incluso muy extraños. Yo recuerdo que durante un año y medio, con Jacobo, que hacía el programa de flamenco, hicimos un mix que se titulaba Contracorriente y llevábamos población marginal. Llevamos, 15 o 20 personas a lo largo del programa de la ciudad, desde presos que salían de la cárcel y los conocíamos por alguna razón a través de terceros, hasta gente que hoy calificaríamos de homeless o locos famosos, gente que no vivía en el imaginario de la sociedad gijonesa, más que porque los tropezaba y a veces se separaba de ellos, y veíamos que que eran personas que también tenían detrás de ellos un fondo que era interesante que la sociedad conociera, ¿no? Y bueno, eso alternado con una música como el hondo, que era lo que Jacobo ponía, pues yo creo que no profesionalmente estaba bien, pero sí fue un programa interesante. No sé si hay algún otro programa que tengáis así recuerdo especial porque haya sido, bueno, me imagino que muchos de ellos poco a poco iban consiguiendo una cierta calidad en lo técnico, que era lo más complicado, porque tenemos que recordar, porque a lo mejor eso mucha gente no lo sabe, que no había ningún profesional de los medios de comunicación, ni ninguna persona experta, y que la mayoría, prácticamente cuando llegaban a Radio Crash era la primera vez que se ponían delante de un micrófono y delante de una mesa mezclas, que no era tan fácil manejar aquellos aparatos y ver aquellos botones con todo. No sé si hay algún programa o alguna situación que recordéis especialmente en este sentido. Y hay que decir también una cosa, ya no eso, es que fue una FP de radio estupenda, porque hubo mucha gente que saliendo de Radio Crash se colocó en otras radios. Los amigos de la SER tienen un par de fichajes, ¿no? Pero unos cuantos.
Y llegábamos a sospechar incluso, cosa que nos causaba una cierta coña, que en alguna de las emisoras establecidas, que siempre se cabrean mucho porque decían, como nos llamamos radio libres, decían, pero es que pasa que nosotros no somos libres. Y siempre una polémica que teníamos con los profesionales de la radio, claro. Sospechábamos que los enviaban primero a Radio Crash a que se fuesen soltando antes de contratarlos, ¿no? A foguearse un poco. Recuerdo varios nombres de algunas chicas que están en las emisoras profesionales hoy en día, que fueron a la radio a probar, a aprender, a soltarse, y venían indicadas, es decir, que se les decía, vete a Radio Crash primero y suéltate un poco antes de venir aquí profesionalmente, ¿no? Está claro, los filósofos de nuestra cuerda lo dicen con toda claridad. El capitalismo es capaz de generar sus contracuerpos entre aquellos que son sus enemigos. Bueno, pues ahí está la prueba. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos charlando aquí con Casimiro, Couto, Chema y Ángel, 4 de esas personas que se les ocurrió hace ya más de 30 años la feliz idea de montar esta radio. Hablen pa' ver cantantes de cabina que cuando cantan en vivo desafinan, faltándoles vitamina y a la audiencia no animan. El talento no se compra en joyería, no pueden tener millones pero no sobra melodía, lírica, flow y poesía. Este negocio se basa en tener madera y disciplina, así que pisen tierra firme y continúen con su rutina, que este estilo no se compra ni se vende en la esquina. El cantante no se hace sino nace con el don de tener talento y clase cuando agarra el micrófono y recita bien su frase con humilde corazón. No siempre brilla la plata si no hay la dedicación. Así que gasten y gasten igualito no les funciona. Seguirán tirando flecha y nunca darán pie con bola, vendiéndole el alma al diablo, pagando siempre payola. No todo en la vida es real, sigan haciendo la cola. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería, con talento natural y con mi son y mi melodía. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería, con talento natural y con mi son y mi melodía. Billete mata galán, así lo decía mi abuelo, ni que pase por un ojal, un rico llegar al cielo, un pan es lo que me sobra, a mis problemas contar, ya te hasta pa' saludarte, todos te quieren cobrar, tú tienes la vida fácil, claro eso yo no lo niego, pero es mejor ser humilde que con un corazón ciego. Amigo, en eso no hay sincero, no existen las hay conmigo, y sabrán mañana contigo, sobra en doble cara. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería, con talento natural y con mi son y mi melodía. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería, con talento natural y con mi son y mi melodía. El talento, también la perseverancia, piezas claves de este mundo para encontrar la ganancia, atropellando las bases del dinero y su arrogancia. Solo quien se vale de eso vive en su propia ignorancia. Y qué problema, caballero, muchos resuelven las cosas solo a punta de dinero, pero eso no es sincero, no se saca en el cajero. No, hay que trabajar muy duro con mucha fuerza y esmero. Y así es la que hay, no todo en la vida es real, es que la vida no solo se basa en lo material, hay que tener el talento para que pueda funcionar. No cambio a mis panas por fama y mucho menos por real. Lo que hay es que trabajar y meterle bien fluido, muchos desbancan su fortuna y no llegan al cometido. Todo el mundo nace con afinación y oído, y así es la vida mi pana, un tanto cruel y sin sentido. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería, con talento natural y con mi son y mi melodía. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería, con talento natural y con mi son y mi melodía. Ni plata ni joyería, tengo mi son y mi melodía. Ni plata ni joyería, tengo mi son y mi melodía.
I will celebrate. Happy birthday. Gonna take you on a trip to Rainbow Land. Gonna make you tingle to a rocking band. We're gonna count the stars as we go soaring high. With every kiss we kiss will be a real night. I'm for you all the way. So what more is there to say? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday y felicidades a Radio Crash. Este año, concretamente en octubre, cumplen 30 años. Felicidades Radio Crash desde el desván del Guaje, desde Radio Nava, antes de desaparecer. A ver si duráis otros 30 más. Deciros que, bueno, precisamente el sábado 28 de marzo, una de las celebraciones que piensan hacer es de aquí hasta octubre, que cumplan los 30, pues es eso, un maratón de 30 horas que será desde el sábado 28 de marzo a eso de las 12 del mediodía hasta el domingo a las 7 de la tarde, por lo del cambio de hora. Ahí podéis escuchar el maratón en Radio Crash. Felicidades Radio Crash, lo que te digo, desde Radio Nava, antes de que nos cierren y nos metan a todos presos. Bueno, pues ahí estaba el saludo del desván del Guaje de Radio Nava para Radio Crash. Un saludo a toda la gente de Radio Nava que está pasando, bueno, un momento complicado después de esa multa de 30.000 euros con la que los han sancionado. Nosotros seguimos aquí en estas voces que oís ahí en el trasfondo, son las de 4 de las personas que fundaron esta radio, que montaron esta emisora hace 30 años y con las cuales vamos a seguir charlando. La situación de las radios libres sigue siendo complicada 30 años después, pero bueno, os podréis imaginar que en aquella época también lo era, ¿no? El nacimiento de estas emisoras y el funcionamiento y las amenazas que había. También había una cierta organización a través de una coordinación de radios libres a nivel estatal. Contarnos un poco cómo se organizaba eso, cómo se organizaba la resistencia de las radios libres en aquella época. Pues había una... Bueno, yo creo que de aquella surgió, o por nosotros nos enteramos, no sé profundizar en la historia del asunto, pero había una red de radios comunitarias mundial que se llamaba AMARC, era la Asociación de Redes Comunitarias, y entramos en contacto con ellos. Bueno, nosotros, como a cada poco nos presionaban con que teníamos que cerrar, recuerdo que en Cimavilla, detrás de la puerta, teníamos un cartel con las instrucciones en el caso de que llegase la policía. Decía, punto 1, mira por la mirilla y tal, y pregunta quién. Decía, había un protocolo de actuación, y entonces a cada poco nos llegaba un requerimiento de que aquello había que cerrarlo, de que el gobierno civil, que la policía local, no sé qué, amenazas de multas, amenazas de multas. Y luego era toda una parafernalia, porque toda aquella historia, un día enterámonos cómo se arreglaba. Y arreglábase, vamos, yo asistí a una de las maneras de arreglarlo, y con lo cual aprendimos rápidamente cómo se hacía. Presionando al ayuntamiento, porque nosotros somos una parte de las entidades culturales de la ciudad, sin ánimo de lucro, ¿no? Yo un día me encontré con un alcalde de Gijón que delante de mí le dijo al concejal de Cultura que llamase al inspector de radios de un tal señor Calzón, que era un hombre... Una bella persona. Efectivamente, era un hombre que llegaba ahí a cerrarnos y como dolido de que tuviese que hacer aquello, ¿no? Que él justificaba mucho que es que lo mandaban a hacer aquello. Y entonces el concejal levantó el teléfono delante de mí, llamó al inspector de ondas de tal y le dijo que nosotros éramos una radio sin ánimo de lucro, que por qué nos tenían que cerrar y tal. Y efectivamente desaparecieron del mapa durante unos años y cada vez que nos presionaban, pues el asunto había que llamar haciendo como si fuese el concejal de la ciudad para que se tuviese en cuenta que éramos una radio cultural de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, pero en aquellas primeras presiones...
buscamos contactos para defendernos, y uno de ellos era este asunto de las radios comunitarias, una organización internacional que hacía un encuentro, no recuerdo el año, pero sí recuerdo el viaje, porque fuimos Margarita Casimiro, María y yo en coche a Folcalquier, que estaba al norte de Marsella, y nos encontramos en una carpa de circo, con un encuentro de radios de todo el mundo, y una amplia presencia del movimiento de radios libres del Estado español, ¿no? Y bueno, y hay alguna anécdota que Casimiro seguro matiza lo que yo voy a decir. En un momento determinado, Casimiro, estábamos en la tienda de campaña, había que llevar tiendas de campaña, era una cosa así muy, muy campestre. Estábamos en la cama, en la tienda de campaña, en el saco de dormir, y yo oigo a Casimiro. Bueno, y hay una bronca entre los franceses y los españoles muy notable, porque los encuentros tenían a un africano que estaba cantando, pero la delegación española también tenía guitarras y acabó marchando para una parte de aquel camping comunitario a montar una fiesta con guitarras, con lo cual los franceses se enfadaron mucho y hubo un lío entre los franceses y los españoles a propósito del encuentro. Yo oigo a Casimiro, que estaba en la tienda de al lado, decir a Margarita: voy a ver qué pasa y a ver si hay manera de poner paz. Pero a los 10 minutos el que encabezaba la sublevación contra los franceses era Casimiro, al grito de «¡esto es inaudito!». Pero mejor no cuenta él. No, ya ni me acuerdo mucho de lo que pasó. Yo recuerdo que el problema fundamental es que estaba aquel chico africano cantando, y la verdad es que era, por nuestra parte, un poco maleducados. Nosotros estábamos y empezó a cantar en el otro extremo aquel de Radio Termita de Murcia, que era un elemento enorme con una voz profundamente desagradable, y empezó a interferir en el canto de este hombre, y entonces los franceses se mosquearon. Pero ya había cierto mal ambiente en la reunión, porque estos franceses que querían de alguna manera controlar el movimiento de radios libres, ellos eran una radio que se llamaba Radio Fincine, y eran una comuna de una gente comuna de activistas, muy, sí, tal. Entonces ya tuvieron problemas con un representante de Alemania, que no querían que apareciera por allí ni locos. Odiaban considerablemente a uno de las radios libres españolas, que eran Esteban Ibarra, que yo entiendo por qué. Todos. Y entonces, bueno, el último día aparecieron los de, ¿cómo eran? Los de Madrid. Radio Onda Verde. No. Sí, Onda Verde. ¿Y Vallecas? Y en Vallecas, sí. No, eran los que habían tenido la de Chinchón, que fueron los únicos que concedieron la autorización. Tenían una licencia legal, sí. Y tal. Y aparecieron por ahí y los echaron. Y entonces ya marchamos todos de la reunión, escapamos, dejamos aquello. La delegación española acabó abandonando. Pero de aquí ya teníamos muchos encuentros internacionales. De Couto estuvo en Ámsterdam, creo. Sí. Viajábamos a diversos encuentros internacionales, ¿no? Iba una delegación. Gente de la radio, yo recuerdo a Adolfo, que se fue también a otro encuentro a Holanda. David Guardado, que de aquí ya estaba en Penélope Trip y hacía radio, también se fue a otros encuentros internacionales sobre lenguas minoritarias de la radio. Pero cuenta tú lo de Ámsterdam, ¿no? No, lo de Ámsterdam fue una embarcada, porque en realidad yo iba a Holanda porque mi mujer tenía un tío ahí en Holanda que era un inmigrante que había estado los niños de la guerra y después terminó en la URSS y después terminó trabajando en Holanda muchos años, y entonces dejábamos una casa, íbamos con la FIA a pasar unos días por allí a conocer Holanda. Pero como andábamos, como describía antes Chema, a la caza de cualquier sitio que nos pudiera aportar algo más de luz de la escasa que nosotros teníamos, pues allí había una especie de simposium contracultural. Ves lo mal que caja lo de simposium con lo de contracultural, pero vamos, quiero decir que era un totum revolutum, ¿no? Entonces llegamos allí, la chiquilla, mi mujer y yo, a aquel mare magnum. La verdad es que, bueno, estaba muy agradable el ambiente y demás. De radios libres había poco, muy poco, pero bueno, estuvimos hablando con ellos y lo primero que nos dimos cuenta era que había varias Europes y que la nuestra no coincidía casi nada con la de aquellos, porque bueno, sus problemas no eran tanto de tener una banda
una frecuencia en la que pudiesen estar emitiendo y cosas de y que los estuviesen atosigando, sino era más de organizar pues actuaciones, digamos, de tipo colectivo en lo social y servir de soporte a otras comunidades que no tenían medio de expresión, pero que sí era necesario difundir la actuación de ellos. Entonces, bueno, fue enriquecedor, pero para nosotros, que era cuando nos estaban empujando todos los días con el tema de que éramos una radio pirata, era verdad que también en aquella época había una cierta indefinición, unas veces alimentada intencionadamente y otras veces simplemente por la novedad del fenómeno, pero en aquella época coincidíamos dos tipos de radios que teníamos, digamos, por así decirlo, problemas con la ley. Era el caso típico de la radio libre. Eran radios que habían empezado precisamente en Holanda y en la zona danesa también próxima, que eran radios que emitían desde fuera de las aguas territoriales, pero su actuación era totalmente comercial, y entonces, bueno, de ahí surgió el término un poco de la piratería, pues, supongo, por la relación con el mar y con que estaban fuera del ordenamiento, digamos, económico jurídico que había. Y claro, la concepción que, por ejemplo, los mediterráneos teníamos, y concretamente aquí en España, de las radios libres, era otra historia. O sea, nosotros no intentábamos eludir no sé qué pago a la hacienda ni cosas de este. Nosotros lo que queríamos era emitir, porque creíamos que les ondes eran un derecho de todos, y que, bueno, que se ordenasen parecía no razonable. No íbamos a interferir en la aviación o en otro sitio donde alguien estuviera trabajando, ¿no? Pero que entendíamos que eso era un derecho universal de acceso a ellas, y eso, bueno, tenía otra filosofía muy diferente de la de estas radios. En fin, eso todo sirviónos también para ir centrando a nosotros la cabeza, conociendo que el mundo era plural y poliédrico además, o sea que bueno, yo creo que fue una etapa que pasábamos muy bien, porque a última hora prestábamos ir a todos esos sitios y que nos sirvió pasar por ella, ¿no? Aunque fuera con unas cosas que acaban de describir estos, de un encuentro como el de Francia, que después terminó en una escisión nada más montarlo, ¿no? Y también a nivel estatal durante unos años hubo coordinación con las radios libres. De hecho, yo recuerdo un encuentro que también, una reunión que hubo aquí en Xixón, en el Ateneo Obrero, ¿no? Con gente que estaba un poco en esa dinámica. No sé si de esa época tenéis algún recuerdo especial o cómo funcionaba aquello. Hubo intentos de montar un banco de programas, hubo, bueno, distintas iniciativas con el tema legal que continúa hoy en día pendiente, ¿no? Que todavía no se ha resuelto y que bueno, que era una de las reivindicaciones, yo creo, más importantes de la época, ¿no? La posibilidad de poder, bueno, regularizar la situación de alguna manera. Sí, yo creo que siempre hubo una espada de Damocles que ahora acaban de afilarla encima, con la ley Mordaza, que pesaba sobre nosotros. A nosotros alguna vez uno de estas amistades que teníamos en el ayuntamiento y que a veces nos echaban una mano, aunque tuviéramos divergencias en plano político, en ocasiones y demás, decían, sí, que vosotros no sois una radio, sois una barricada, como diciendo, joder, es que es dificilísimo que os echemos una mano, ¿no? Ese y yo creo que lo que está detrás del fondo del problema. O sea, el problema es que las radios que no tengan un control de los poderes económicos son todos una barricada. Son todos una barricada en el sentido que están intentando defender con medios escasos los derechos de toda una población, en este caso a la difusión libre de las ideas, que yo creo el principio que tenía que ser básico de una sociedad democrática. O sea, que yo creo que tenían las radios libres que estar premiadas, digamos, en cuanto a su posible inserción en las ondas, premiadas frente a los comerciales, porque bueno, son los que representen de una forma nítida y clara esa, la libertad de que además cada quien, con las ideas que sean, mientras estén dentro del marco jurídico ordinario, pues pueda estar manifestando sus ideas. Ahora con la ley Mordaza pues vemos que ya no caben ni tan siquiera aquellas cosas que están recogidas en la Constitución, ¿no? Como los derechos de manifestación y cosas de estas, o sea, están restringidos. Desgraciadamente el mundo va para atrás en lugar de ir para adelante, ¿no? Las nuevas tecnologías en este caso hacennos más impotentes todavía, porque antes al final tenéis una herramienta muy rudimentaria y también podéis entender que bueno, podéis estar haciendo cosas que molestaban a otros en lo técnico, ¿no? Ahora no, ni siquiera. ¿Todavía te lo crees? No, esto no va para atrás. Lo dijo Vladimir hace muchos años. Bueno, hombre, somos el viejo topo. Dos pasitos atrás, un pasito adelante. La cuestión es que el pasito adelante que des mira más que los dos pasitos atrás. Y si tienes que dar un rodeo, lo das. Solo faltaba. No, pero es verdad. O sea, lo que ocurrió con las radios libres es que los radios libres rompieron la banca, literalmente. O sea, no era un problema de dinero, era un problema de libertad de expresión, de dar la voz a los que no la tenían. Y claro que se ha conseguido en ese sentido. Y por eso estábamos en el ojo del huracán y seguimos estándolo. Claro.
Además, Radio Crash nunca se limitó solamente a ser una radio y a estar encerrada en un estudio, sino que desde allí surgían muchas iniciativas, muchas cosas que luego se hacían en el exterior. Una de ellas, quizá la que por lo menos yo le tengo más cariño, fue el Krasnia, el nacimiento de una revista fanzine que bueno, tuvo un origen un tanto curioso, que me gustaría que explicarais y que también, bueno, comentarais un poco lo que fue el Krasnia y lo que supuso durante muchos años para esta ciudad. Pues el Krasnia fue una revistilla, un fanzine que, bueno, nos costó también bastante echar a andar, pero al final conseguimos en el invierno del 92 sacar un primer número, ¿no? Un primer número que coordinaban, aquí en la mancheta de técnica, pues coordinaban Fran, Nuria, Manuel y Chema, y participaban con materiales, pues gente así muy diversa. Una cosa es, bueno, es una revistilla que daba cuenta de que era la radio, es decir, había una especie de editorial inicial que la presentaba y que definía la radio en aquellos momentos así: dice, Krasnia es refugio permanente de feministas, ecologistas, pacientes alterados, insumisos de arreu, obreros en lucha, vecinos cabreados, internacionalistas que regresan tras el último acto de amor, fabricantes de cómic, bablistas, convocantes de Dios sabe qué acto en el último rincón del territorio, enfebrecidos seguidores sportinguistas. Bueno, que da cuenta un poco de qué tribus poblaban aquella radio. Un fanzine que nos pagaba, además, que también da cuenta de nuestros contactos, que nos pagaron un conjunto y a partir de ahí nos siguieron pagando un conjunto de establecimientos de la ciudad. Estoy mirando la publicidad de este número 0, el Boulevard, la Rula, la Bodeguita del Medio. Es decir, que estos eran algunos de los lugares que visitábamos por la noche y que ellos sacábamos perres. Pero que aparece también Casa Suncia, en Somío, efectos navales en el náutico, Casa Justo, Chigre asturiano, Savoy, Paradiso, Pronorte, Café Gijón, La Nozal, que es una mueblería, supongo que Casimiro tendría algo que ver con esa publicidad. Entonces, sacábamos publicidad de las de los bares, de las tiendas, de los restaurantes, de los lugares donde teníamos contacto, y hacíamos una revistilla que se mantuvo viva durante 32 números. El último número fue del año 2009, ¿no? Y que especialmente después cambió el formato de un pequeño fanzine, ya pasamos a hacer una revistilla, bueno, que sacaban 1000 o 2000 ejemplares que se repartían en la ciudad masivamente y gratuitamente, ¿no? Porque pagábamos con la publicidad. Y ahí están, yo creo que es una buena muestra de lo que la radio fue a lo largo de los años, el Krasnia, ¿no? Al final lo sacabas muy vinculado con una actividad que nos dio mucho juego, que era la presencia de Radio Krasnia en la Semana Negra, ¿no? Que seguramente podíamos pararnos un poco a pegar algún Sí, comentario. previamente yo quería aclarar que en la aparición del Krasnia, que fue un evento para nosotros muy importante y además tuvo una acogida, eso, logramos encima financiación, porque claro, nosotros no teníamos un duro, ya bastante era mantener la radio como se podía. A mí diome un respiro terrible, porque claro, esto al ver que empezaba a funcionar lo multimedia, y os juro que no hay broma, uno que está sentado aquí al mi lado empezó a insistirme que bueno, que igual que habíamos sobrepasado los problemas de la radio, que por qué no veíamos lo de montar un canal de televisión. Eso es verídico. Y hicimos Malenocelo. Bien. Y claro, pensando en la capacidad técnica que teníamos, los recursos económicos y tal, y la capacidad de insistencia del que aquí está sentado al mi lado, vamos, yo no vivía. Menos mal que después, bueno, desinfló un poco esa cosa, pero que todavía lo saca, como podéis ver a veces, de que fue un error, ya lo decía yo. No, pero otra vez más aprendimos de nuestros adversarios. Es decir, hay que ir a una expansión, hay que actuar imperialistamente, hay que hacer un multimedia, y bueno, llegamos a estar en internet también. Quiero decir, bueno, claro, Sí, ¿por qué no? sin dejar un hueco. ¿Por qué no? Ahora en internet estamos ahora todos lanzados.
Sí, ahora, se nos oye está en Australia. Sí, bueno, se nos oye en bastantes lugares del mundo, algunos de ellos tan extraños como la India o Alaska, por ejemplo, en algunos de los sitios donde podemos comprobar desde donde sintonizan o entran en contacto con nuestra emisión online. Hablabais antes, comentabais lo de la Semana Negra, nos quedan ya poco tiempo porque tenemos que seguir con el maratón. También fue otra de las actividades importantes durante muchos años, ahora abandonada, pero que supuso, no sé, un ejercicio de visibilidad a la hora de sacar la radio a la calle y de que mucha gente, que unos porque nos conocían, otros porque no nos conocían o les sonaba, pero sí que, bueno, pues el hecho de participar en la Semana Negra, de montar nuestro propio stand, chiringuito, carpa, tal, siempre fue importante. Venga, comentarlo que se oiga, a ver. Pues sí, la Semana Negra fue para nosotros ¿Subiste al museo? ¿Cómo? Cuenta cuánto subiste al museo. Sí. La primera Semana Negra que fuimos. Claro. Hicimos una cosa que nadie había hecho hasta entonces, que es entrevistar en directo al director, a Taibo, y poner en marcha un programa que se llamaba Informe Reservado, y que tuvo su éxito. Y quiero decir, bueno, eso fue el comienzo, pero lo importante es la continuidad y cómo durante los años la carpa de Radio Crash era una enorme referencia para todo tipo de actos culturales. Por ahí han pasado desde líderes palestinos hasta gente muy señalada en el campo de la insumisión, en los desahucios, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, y han pasado también, recordad, gente como Juan Madrid, como Javier Ortiz, por supuesto. Recuerdo también a Javi Ortiz, sí. Del cual le damos el nombre de los senadores. Estuvo Vázquez Montalbán. Bueno, claro. Sí, yo recuerdo ahí que nuestra presencia en esa semana nos costó nuestros disgustos con una parte de la izquierda gijonesa, ¿no? El inicio de la Semana Negra en Gijón supuso, por una parte de la gente que convivía con nosotros en la radio y que nos relacionábamos en la ciudad, un cierto boicot. Aquello venía de la mano del PSOE y aquello había que boicotearlo, ¿no? Y entonces, nosotros el primer año fuimos de periodistas. Yo fui con Angelín a entrevistar a Taibo al Musel y dimos cuenta de los aconteceres de la primera Semana Negra. La segunda Semana Negra, la tercera, ya fuimos con una pequeña tienda, pero una tienda, estoy hablando de 2 metros por 2 metros, casi una tienda de campaña, ¿no? Pero bueno, allí pusimos los micrófonos y allí hacíamos las entrevistas en vivo y tal. Y a partir de ahí dimos un salto de participación, yo creo importante, que nos tuvo en la Semana Negra con una carpa muy potente. Y con actividades muy potentes a lo largo de muchos años. Yo creo que hasta los 2 últimos años, me parece, los 3 últimos años en que dejamos de acudir. Y era una actividad, yo creo que notable dentro de la Semana Negra. Nunca ganamos un puto duro con la Semana Negra, todo hay que decirlo, ¿no? Porque nosotros lo pensábamos como una fuente de financiación para la radio, las actividades que hacíamos, pero bueno, las actividades que hacíamos, no producían, el bar vendía hasta donde vendía, no producía ganancia, pese a que todo el esfuerzo que se hacía allí colectivamente era un esfuerzo de trabajo gratuito, ¿no? De trabajo por la radio, ¿no? Pero nos dio mucha visibilidad, yo creo, mucha presencia de tal manera que actualmente todavía se sigue discutiendo si hay que montar una carpa o no hay que montar una carpa, ya no por Radio Crash, sino por el movimiento alternativo en la ciudad, ¿no? Bueno, no tendrás ese proyecto, ¿no? Yo no, pero vale. Se nos acaba el tiempo, no vamos a entrar en ese debate que daría para otra hora más. Sí que me gustaría que para finalizar, bueno, no sé, dierais vuestra impresión 30 años después de no sé, ¿qué os parece que siga existiendo Radio Crash? Y bueno, que comentéis lo que queréis, como estos micrófonos siempre fueron libres, pues ahora más que nunca para vosotros, para finalizar. Sí, yo quería comentar una cosa, porque empezamos hablando de cómo se montó Radio Crash y luego seguimos hablando ya de experiencias que se fueron dando después, en las que fuimos también partícipes, pero hay que señalar que yo creo que a partir del primer año el Senado estábamos allí más por vejez que por ser ya quienes llevábamos el peso de la radio. O sea, afortunadamente hubo una presencia
grandísima de jóvenes que fueron cogiendo las riendas de la radio y que fueron partícipes también de todo esto que estábamos describiendo en los últimos momentos, ¿no? Yo creo que esa cambio de generación y tal produjóse bien, espontáneo y además con una gran afluencia de gente. La muestra ahí que seguís trabajando al día de hoy con una labor tan importante o más que la que teníamos en los orígenes, ¿no? Porque si no puede dar un poco la impresión de que fue algo que necesitó tuteles especiales y demás, y no, al final echábamos una mano y poca, tampoco mucha, transcurrido un cierto tiempo. La radio afianzóse con ese núcleo que ya rodeó al núcleo iniciador y yo creo que fue el mayor acierto que quizá tuvimos, porque fue lo que permitió que nos convirtiéramos pues en un multi de todo, ¿no? O sea, multicultural, multiedad, o sea, multigeneracional, y que nos permitió explorar muchas cosas. Y luego nosotros a lo mejor dedicámonos en algún periodo a cosas que eran más propias además de nuestro origen, que éramos muchos enseñantes y tal, y anduvimos dando cursos en los CPRs, enseñamos en institutos cómo se podían montar radios comunitarias en este caso y tal, y el peso del día a día y de las noches y de la sujeción a una planilla de programación, pues fuimos liberándonos o escaqueándonos, en algunos casos como hoy el mío, de ellos, ¿no? Pero gracias a que también contábamos con que había gente que podía coger un testigo con unas garantías mayores incluso que las que podíamos haber aportado nosotros al principio. Sí, a mí vamos a ver, yo contemplo de la radio con un enorme afecto, con un enorme cariño, ¿no? Yo estoy desvinculado de Radio Crash, bueno, soy socio de Radio Crash, pago mi cuota de la radio, pero no hago radio en la actualidad, no estoy vinculado organizativamente con la radio, ¿no? Y entonces yo contemplo con mucho cariño por un lugar, por las personas que estáis, que vivimos esta radio durante muchos años y que continuáis con ella, porque continúa, yo creo, con el nivel de mensaje crítico, de denuncia, porque yo creo que tiene una de las músicas más hermosas de la ciudad, y luego porque disteis el salto, y eso me parece a mí enormemente atractivo, ¿no? Para los que nos manejamos mal en esos medios, ¿no? Que disteis el salto a la red, ¿no? A manejaros en internet, a moveros en otros ámbitos novedosos, y yo eso lo contemplo con afecto en lo que supone la vinculación con la radio, y luego también con una cierta envidia de que hayáis dado pasos en unas direcciones que nosotros no intuimos en el momento. No estaba encima de la mesa el asunto, ¿no? Pero que no fuimos capaces de hacer en su momento, como esta vinculación de la radio con las redes, ¿no? Con internet, ¿no? Con la posibilidad de oírla en lugares más remotos que los de este concejo, que era el objetivo central con el que nos movíamos, ¿no? Hacer una radio que se oyese en Gijón, asunto de que se oyese, que siempre nos causó muchísimos disgustos, porque nos contaban que en tal calle no se oye, y aquello ya era una crisis completa, ¿no? Que siempre tenía culpables. Sí, en esta revisión que empezó por lo de kilos, canas y cantares, pues yo creo que hacéis muy bien en poneros serios. Empezamos como radio militante y hoy somos una radio diversa, Digo somos, porque todos nos sentimos vinculados al asunto. Y demostramos que el proyecto no solo tenía una realidad, sino que había que cambiar esa realidad. Y que somos todos mucho más ricos ahora, porque vemos mucho más lo que hay en la distancia. Nada, yo simplemente también éramos un poco ingenuos, que debe ser una de las cosas que caracteriza un poco a la izquierda y a los sectores más radicales. Hombre, hemos dejado por ahí de alguna manera un reguero de chispas a lo largo de estos últimos años, los últimos 30 años, pero bueno, se trata de nuestra vida, de lo que pensábamos que teníamos que hacer en aquellos momentos, y yo estoy profundamente satisfecho de haber formado parte de este proyecto, porque desde luego es un elemento muy original dentro de la vida cultural y de la vida política de Gijón. Claro, somos un cero a la izquierda de todos modos, pero bueno. A la izquierda. A la izquierda. Bueno, siempre a la izquierda, sí, del dial. Un beso a las mujeres que van a venir ahora, que van a aportar muchísima más sensatez de la que hemos aportado nosotros.
Vamos a dar paso al siguiente programa que tenemos previsto, pero no sin antes agradeceros, Casimiro, Couto, Chema y Ángel, no solo que hayáis estado aquí para compartir este momento, sino que hayáis tenido esa feliz idea de montar esta radio que a tanta gente nos ha dado tantas cosas a lo largo de estos 30 años. Habrá que algún día haceros un homenaje en condiciones para celebrarlo. Con comida. Por favor, ¿cómo que un homenaje? Lo que hay que hacer es seguir luchando. Y antes de empezar, desde Rozando la Distorsión, queremos mandar las mejores felicitaciones y los mejores deseos a Radio Crash, radio compañera de Gijón, que cumple 30 años este 2015. Desde Vallecas para Gijón, muchas felicidades Radio Crash, compas de la comunicación libertaria.